rápidamente sobre, el día de ayer él habló rápidamente sobre la imago Dei en el hombre y la mujer, el reflejo del hombre y la mujer como expresiones de la imagen de Dios. Y lo que vamos a hacer esta mañana, si Dios lo permite, vamos a abordar un poco más en profundidad el aspecto de la imago Dei en el hombre y la mujer, la teología del hombre y la feminidad. Y en la segunda parte vamos a ir de manera introductoria en consejos sobre cómo pastorear a aquellos que tienen confusión sexual. Ese tópico que va a ser hoy en en el segundo módulo con algunos tips o recomendaciones generales, el día de mañana vamos a ir más profundamente en el tópico de aconsejamiento, consejería en esa área específica. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vuelvo a repetir, la teología del hombre y de la feminidad, y la segunda parte, consejos o reflexiones primarias sobre cómo abordar a aquellas personas que tienen confusión sexual. Y mañana vamos a profundizar el segundo de los temas con mayor profundidad. Porque esto es importante ir construyendo este conocimiento, porque las personas a las cuales nos toca cuidar, pastorear, servir en la iglesia local, ellas construyen una cosmovisión a través de su vida en base a la información que van recabando, la enseñanza que ellos van teniendo, y nos encontramos el día de hoy con una diversidad de maneras de pensar en el sentido incluso cómo el ser humano se define a sí mismo. Hay algunos que todavía están en esa base más determinista o naturalista, donde ellos piensan que si ellos tienen una orientación sexual, por ejemplo, que nosotros diríamos equivocada en torno a lo que la Biblia dice, ellos dicen, bueno, yo nací así, que ese es uno de los argumentos que se utilizó fuertemente en la década de los 90 y ha continuado, pero ha ido perdiendo fuerza debido a que seguramente como lo explicó Joe el día de ayer, todos los estudios genéticos asociados a tratar de justificar de manera biológica, genética, el que alguien nace gay, eso se ha desplomado, se ha destruido ese argumento, porque todos los estudios que se han hecho, todos nunca han sido concluyentes, es decir, no hay una base hasta hoy día que pueda orientar una conclusión de que nacemos gay por términos biológicos. Esa idea se defendió en las redes sociales, se defendió en supuestamente con estudios, hubo mucho énfasis en ese punto, pero ha ido perdiendo peso porque el posmodernismo, como explicaba Joe seguramente ayer, ha entrado en escena, ¿no? Donde toda verdad es relativa, ya no creemos en los metarrelatos, en las grandes historias, en las grandes verdades, y por lo tanto la idea más subjetiva de la verdad o relativa, podríamos decir, es la que ha tomado mayor énfasis. De ahí surge la respuesta nuevamente a esta desviación en términos de ideología de género. ¿Ya? Es lo que yo siento, lo que cómo me autopercibo, me autodefino, etcétera. Estas dos corrientes están presentes en la cultura y seguramente en el trabajo diario del cuidado de la iglesia nos vamos a encontrar con cualquiera de estas maneras y otras, y otras. Entonces, y mucha argumentación. Entonces, vamos a hablar sobre la teología de la hombría y la feminidad, porque si hemos de abordar el cuidado de alguien que tiene luchas en esta área en algún momento, vamos a necesitar también mostrarles el diseño correcto. ¿Por qué decimos nosotros que un hombre y una mujer es el modelo correcto, verdadero, y que además logra expresar la voluntad del Señor, pero por otro lado es la que logra bendecir también a los seres humanos en múltiples sentidos? Entonces, vamos a profundizar la teología de la hombría y la feminidad en el términos de la imago Dei primero. Como ustedes saben, yo pertenezco al Ministerio de Respuestas en Génesis, ¿cierto? Y este ministerio que es de apologética, desarrollamos entrenamiento en esto y otros tópicos de ciencia y fe. Y, pero no voy a entrar en el tema del arca y el museo, quizás en alguna otra oportunidad les hablo un poco más de eso, voy a ir directo al tema, ¿sí? Ok. Bueno, con la ayuda del Señor, oramos, Señor, gracias porque nos das este tiempo para poder compartir, Señor, y queremos hacerlos dirigidos por ti, Señor, y Señor, aunque hemos estudiado, nos preparamos, Señor, queremos depender de tu gracia para que tú ilumines la mente, nuestro corazón, Señor, con las verdades bíblicas.
y que nos hagas comprender, Señor, quién eres tú con mayor amplitud. De esa manera también entender quiénes somos nosotros y cómo podemos socorrer a aquellos que hoy luchan en diferentes áreas de su corazón, particularmente en estos tópicos de sexualidad que son hoy día tan avasallantes, tan ampliamente difundidos, Señor, e intentan defender y deconstruir también, Señor, las verdades bíblicas. Señor, ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, eh, voy a avanzar en este tópico explicando de manera didáctica, como lo hacemos en el ministerio, que la gran historia de la redención, la gran historia bíblica, se puede dividir de muchas maneras. Esta es una. Lo que nosotros hacemos en el ministerio es explicar que la gran historia bíblica se puede dividir en siete Cs, le llamamos, siete Cs de la historia. Aquí no estamos hablando de dispensaciones, estamos hablando en otros términos, estamos hablando en términos didácticos, de mostrar algunos hitos importantes en esta historia que de manera didáctica nosotros utilizamos para explicar esta gran historia. La primera es que hay una creación, Dios creó todas las cosas, Él trajo a existencia todas las cosas y todo lo que Él creó en el principio, como Él dice en el verso 1 de Génesis 31, Génesis 1:31, que era todo bueno en gran manera, todo funcionaba muy bien, ¿no? Lo que uno observa con lo que nos expresa el texto, al no haber pecado, no haber corrupción, todo funcionaba muy bien en el diseño original, ¿no? Imagínense lo que sería un matrimonio en el Edén, una pareja de primaria sin pecado en su corazón, sin luchas, ambos levantándose todos los días para glorificar al Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. Eso de verdad es un paraíso, pero ustedes saben, el pecado afectó el corazón del hombre y ha seguido afectando y las acciones morales que se cometieron en ese primer momento, ¿no? Al decidir rebelarse al Creador, trajo corrupción, que sería la segunda C. La corrupción entró en el cosmos, en toda la creación. Vemos dolores de parto en la mujer, vemos que la tierra ya no produciría, el hombre tendría que con el sudor de su frente trabajar. La Biblia nos habla de enemistad entre los humanos y los animales, nos habla de los cardos y espinos, y toda la creación, como dice también la Biblia, gime como con dolores de parto. O sea, el diseño original fue afectado por el pecado, y vemos que esta afectación está en múltiples sentidos, ¿no? Luego la maldad creció. Ustedes saben que la historia muestra en los primeros capítulos de Génesis que la maldad de los hombres creció mucho sobre la tierra al tal punto que Génesis capítulo 6 nos dice que toda intención del corazón del hombre era de continuar el mal. Por eso Dios decide poner fin a la vida en la tierra, pero al mismo tiempo construye el arca a través de Noé para extender su gracia y aquellos que entraron por esa puerta del arca por medio de la fe, recuerdan, fueron salvos. Y el arca apuntando a Cristo es la manera en que Dios continúa esta historia, trae juicio, pero al mismo tiempo extiende misericordia. Luego las poblaciones se volvieron a multiplicar, pero no estaban siguiendo la dirección de llenar la tierra y sojuzgarla. Se quedaron en un lugar, construyeron la Torre de Babel, ustedes saben esa historia, y el Señor nuevamente trae juicio sobre ellos por su orgullo, su independencia, etcétera, y al confundir sus lenguas, él obliga a una dispersión geográfica de las poblaciones, ¿no? Entonces la gente se tuvo que dispersar por la tierra y de ahí en adelante tenemos el capítulo 12 de Génesis, donde Dios entra en pacto con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todo el resto del Antiguo Testamento se centra en ese pueblo especial, el pueblo hebreo, que sería el centro de la acción divina. Desde ese pueblo vendría aquel que Dios prometió en Génesis 3:15, que nacería, ¿cierto?, de una mujer, aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. Ese, ese redentor prometido también ahí en Génesis es, nace en el tiempo perfecto, que sería la quinta C, Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, para vivir la vida, ¿cierto?, perfecta que nosotros jamás viviremos aquí en la tierra, y Él fue el Cordero perfecto, que vivió una vida perfecta para ser presentado en esa cruz. Él se presenta en esa cruz y muere por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados, como dice la Biblia, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados y muchas cosas más. Él murió, fue sepultado, el tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre hasta la consumación de los tiempos, donde el Señor
en gloria y majestad reinará y tomará posesión completa de aquello que ya le ha sido otorgado en la victoria en la cruz. Y en ese momento el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué lo explicamos y tratamos de decir que esto tiene que ver con cómo ayudamos a las personas? Porque las personas hoy día tienen una comprensión de sí mismos que está a veces construida sobre una metanarrativa o una gran historia diferente, que no es la narrativa bíblica. La narrativa bíblica no es solamente entonces un conjunto de aspectos morales que nos dice lo que es bueno y malo, ¿no? Sino también es la verdadera historia que nos ayuda a entender de dónde venimos, quiénes somos, cómo tenemos que vivir y a dónde vamos. Y las personas cuando luchan en su corazón, por ejemplo, con identidad, implícitamente necesitan que esas preguntas sean bien respondidas. Entonces, una persona que no pone a Dios en el principio, no lo va a poner en su presente y no lo va a poner al final de su vida. Pero aquel que pone a Dios en el principio de toda la historia, va a reconocer que Dios, ontológicamente hablando, es la causa, primera causa no causada de todo. Es decir, es importante en algún momento del cuidado de una persona, por ejemplo, que lucha con términos sexuales, es mostrarle que Dios creó las cosas de manera perfecta, donde el pecado no dominaba la realidad humana, pero el pecado entró en el hombre, más Dios trajo salvación, redención frente a esta realidad caída. Entonces, explicar por qué Dios hizo las cosas de cierta manera al principio y cómo Dios las hizo, eso es importante para ayudar a entender, por ejemplo, a un joven que hoy día lucha con confusión sexual y que puede estar justificando, por ejemplo, que él nació así y que si, bueno, incluso algunos dicen, si Dios me ama, ¿por qué no me permite ser lo que yo soy? Etcétera. Hay muchos argumentos que la gente construye. En algún momento tendremos que mostrarle cómo Dios hizo las cosas al principio. La voluntad del soberano Dios, Él creó todas las cosas de cierta manera. Y por ejemplo, el matrimonio. De hecho, Génesis es ese fundamento para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué los cristianos lo decimos? Porque Génesis lo dice. Así Dios lo creó en el principio. Pero también directa o indirectamente, toda doctrina nuestra se fundan los hechos históricos sucedidos ahí en Génesis. Por eso es importante, y nuestro ministerio hace ese énfasis, ¿no? De hablar de Génesis, pero de ahí en adelante las implicaciones que se producen hacia adelante cuando lo que está dicho en Génesis no es enseñado o defendido o explicado correctamente, porque no tenemos base para después lograr ir respondiendo hacia adelante por qué decimos que algo está malo en el futuro. Y voy a hacer una clase breve, una explicación breve recordándonos cosas que seguro conocemos, pero creo que es bueno el énfasis que necesitamos darle en este punto, porque cuando Dios crea, la Biblia nos habla que Dios crea en 6 días, ¿cierto? Y en esos 6 días Dios tiene un orden creativo. En ese primer día el Señor crea la materia, ¿cierto? La luz, la tierra, y es como decir, Él crea los materiales necesarios para fabricar lo que Él quería fabricar, ¿no? Yo uso el ejemplo de una maqueta de una casa en la escuela, de un niño, ¿no? No sé si a usted le tocó hacer con su hijo o sus hijos alguna maqueta alguna vez por tareas del colegio. A mí me tocó y recuerdo que cuando tuve que hacer esa maqueta, teníamos que tener un diseño pensado, qué es lo que íbamos a hacer, pero además del diseño necesitábamos los materiales. Teníamos que buscar cartón, madera, pegamento, plástico, alambre, etcétera, porque íbamos a construir una maqueta. Entonces, lo primero que Dios hace, Él trae existencia a los materiales. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros debemos comprarlos, conseguirlos, pero Dios no necesita comprar los materiales, Él trajo a existencia los materiales. Pero el día 2 y 3 Dios da forma a esa creación. Es como nosotros comenzamos a cortar el cartón y a levantar los volúmenes, las paredes, el techo y los espacios, dando forma a la creación. El día 2 y 3 Dios da forma al cosmos y a la Tierra. Y el día 4, 5 y 6 Él llena esa maqueta o esa creación. Lo mismo haríamos nosotros, creamos la construcción general y luego vamos poniendo las cosas de detalle en el interior, muebles, etcétera, personas, animalitos, árboles, bueno, llenamos la maqueta. Dios tiene una lógica constructiva en estos días creativos y pero una de las cosas que quiero hacer énfasis es que cuando Dios crea,
Cuando Dios trae existencia a las cosas, fíjense lo que él dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad, que es la ausencia de la luz, ¿cierto? Pero Dios trae existencia a la luz. Y cuando la luz cumple el propósito para el cual esta luz fue puesta, ¿cierto? Eso Dios lo llama bueno. Porque cuando había tinieblas y la luz resplandece en medio de las tinieblas, es decir, cumple el propósito para el cual esto fue hecho, Dios a eso lo llama bueno. En términos objetivos de Dios, es que está cumpliendo ese propósito para el cual Dios lo ha creado. El día 2 Dios separa las aguas que están sobre la expansión y debajo de la expansión, separa las aguas de arriba y de abajo. Y cuando Él hace eso, Dios toma los materiales que hizo en el día 1 y los separa y sortea o administra hasta tener la tierra y los mares, como el versículo 9 nos dice. Y Dios le pone nombre a esto, ¿no? Dios nombra esto y nombra a lo seco tierra y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y cuando, fíjense, cuando esto concluye, es decir, hay tierra seca, hay mares, separa las aguas sobre la expansión de las que están debajo de la expansión, hace todo ese movimiento y están cumpliendo entonces el propósito para el cual esto fue creado. Dios a eso lo llama bueno. Entonces, qué importante es pensar en esto porque Dios hace una didáctica explicativa de los pasos que Él dio y cuando Él creaba cada una de estas cosas, ¿cierto? Las llamaba bueno cuando estaban cumpliendo el propósito para el cual Dios las creó. Entonces, denme un segundito, voy a ajustar una, una situación aquí. Ok, perfecto. Perdón, necesitaba revisar si teníamos el audio activado. Ok, entonces, cuando Dios le da nombre y la tierra y los mares están cumpliendo ese propósito para el cual Dios lo creó, Dios lo llama bueno. Y aquí hay un pequeño video que me gusta ponerlo, porque a veces perdemos un poco de vista lo hermoso de la creación y el diseño que Dios le ha dado, ¿no? Y a veces dejamos de asombrarnos de lo que Dios ha hecho. Y es bueno recordarnos eso, ¿no? Que Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Y luego el día 3 en el día 3 Él eh, ordena, ¿cierto?, que la tierra produzca hierba y fruto y que dé más fruto. No solamente hierba y fruto, sino que tengan una capacidad de reproducción, de multiplicación, ¿cierto? Que tengan semilla, que tengan fruto, pero que tengan también esa semilla y árbol de fruto que dé semilla. Es decir, esa capacidad reproductiva Dios la puso ahí en el principio y cuando esto funciona, cuando esto está diseñado y va a funcionar para ese propósito con el cual Dios tiene esto, a eso Dios le llama bueno. Y es repetitivo, ¿se da cuenta? Dios es repetitivo. Crea algo, lo observa, ve que esto está funcionando con el propósito que Dios lo creó y a eso lo llama bueno. Y es impresionante ver ese diseño. Me gusta lo que el texto dice en Isaías 41, dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, ¿por qué Dios puso todo esto en esa creación? Que cumple este propósito que da fruto y semilla y se puede multiplicar. Tiene un propósito, para que vean, para que conozcan y adviertan y entiendan todos, dice Isaías, que la mano de Jehová hace esto. Muchos seres humanos lamentablemente han perdido la conciencia de que Dios ha creado todas las cosas y que del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Y por lo tanto, Él es el autor, la causa primaria, y Él es, por lo tanto, es aquel que diseñó y le dio propósito a la existencia de cada una de las cosas que Él ha creado. Pero también en el día cuarto, donde Él ahora comienza a llenar el cosmos, dice que Él crea las estrellas, los planetas, y fueron creados para alumbrar sobre la tierra
separar día y noche y para señalar señales de estaciones y años. Nuevamente, Dios crea y a esto lo llama bueno. Y vio Dios que era bueno. Me gusta este texto, Salmo 19, en la versión de las Américas, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Observar la grandeza del cosmos, su belleza, su complejidad, su diseño, habla de la grandeza de Dios. Y es para darnos una idea, un poco una idea de cuán grande es el Señor al quien nosotros adoramos. Y Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Él creó, a eso lo llamó bueno, dándole el propósito correcto para el cual Él, ¿cierto?, ha diseñado todas las cosas. Luego, Él crea los animales marinos y las aves. Dice que todo ser marino en el mar y las aves en el cielo fueron creadas por nuestro Señor. Y cuando estas estaban cumpliendo ese propósito de animales terrestres y animales del aire. A eso Dios lo llamó bueno. Y es realmente asombroso, ¿no? Ver las aves, los pájaros en general, cómo se mueven, se desarrollan, se multiplican. Incluso Dios hizo a Nemo. Miren, ahí está Nemo, buscando a Nemo. Los peces del mar, las aves de los cielos son criaturas hechas por Dios con un diseño impresionante, con una hermosura que sorprende, que nos asombra, que de alguna manera nos constriñe al ver esa soberana gracia manifestada en la creación. Y Dios le llamó bueno, y a los animales terrestres también, cuando ellos cumplieron su propósito, ¿no? Ellos tenían un propósito de estar sobre la tierra, multiplicarse. Y además de crear los animales terrestres, él luego, en el mismo día sexto, él crea a la humanidad. Varón y hembra los hizo. Crea a Adán con distinción varón y hembra. Y es interesante que Dios pone como corona de esta creación a la humanidad. Por eso me gusta como el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Dios hizo de manera especial a la humanidad y la hizo de manera especial también porque él mismo es aquel que toma barro, ¿cierto? Sopla aliento de vida y crea a la humanidad con distinción. Y Génesis 1:27, durante todo ese proceso creativo, él ya al final del capítulo 1 nos revela y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la palabra hombre que está ahí se puede traducir como hombre en el sentido de macho, también puede ser traducido como humanidad o el nombre, ¿cierto?, más específico de un varón. Entonces, ¿por qué sabemos que tiene que ver con humanidad? Porque inmediatamente hace la distinción, ¿no? Y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es importante explicarlo porque han habido históricamente algunos que incluso llegaron a proponer que el varón, solo el hombre varón, había sido creado a imagen de Dios y no es así. Ahí cuando la Biblia habla de hombre, habla de humanidad. Y esa humanidad la crea en distinción, varón y hembra, es decir, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen el mismo valor y dignidad delante del Señor. No hay una superioridad intrínseca. Dios, el hombre y la mujer, aunque funcionalmente Dios ha puesto funciones más específicas, esas no dan el valor. El valor viene porque hombres y mujeres somos imago Dei y vamos a explicar un poco más de eso también. Entonces, en la práctica, esta humanidad, Adán y Eva, el hombre y la mujer, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían propósitos muy claros, han de ser fructíferos, y cuando el hombre y la mujer son fructíferos, ellos están cumpliendo también el propósito, ¿cierto? Pero principalmente es la imago Dei, porque una pareja que no puede tener hijos no significa que no van a ser dignos de la aprobación divina, no. La imago Dei tiene otras características más relevantes. Aunque el ser fructífero es un mandato, que procreáramos, que pudiéramos orden a la creación y que pudiéramos aprovechar los beneficios de esta tierra, pero también cuidarla, gobernándola correctamente. El hombre y la mujer tienen esa función.
Cuando el hombre y la mujer cumplían esta función, antes de la caída de manera perfecta, vio Dios que todo lo que había creado y que era bueno en gran manera. ¿Cuándo es bueno entonces para Dios? Cuando están cumpliendo ese propósito para el cual Dios los ha creado. Pero inmediatamente después, en el capítulo 2, hay una primera frase donde Dios dice que había algo que no era bueno. Fíjense, todo el capítulo 1 Dios viene diciendo que todo es bueno, pero aquí hay una primera intervención donde se dice que algo no es bueno. ¿Qué es? ¿Cuándo algo no es bueno aquí en este contexto? Cuando el hombre está solo. Por qué sería no bueno? No significa que el hombre es malo en sí mismo, ¿no? En este punto, sino que cuando no está complementado con la mujer para los propósitos eternos que Dios tiene, para estos propósitos transitorios en la tierra que Dios tiene, eso no es bueno. Por eso Dios crea a la mujer para que puedan realizar, complementariamente hablando, los propósitos que el Señor tiene. Fíjense, Él llamó bueno a todas las cosas, pero cuando el hombre está solo, aquí estoy yo solo, imagínense, Arturo solo. Arturo solo no es bueno. ¿Qué necesita Arturo? Su media naranja, ¿ah? La contraparte. Y cuando la hombría y la feminidad se complementan en una unión de pacto, Dios a eso lo llama bueno en gran manera y lo llama matrimonio. La hombría, donde debe reflejar un liderazgo, ser un proveedor, ser un protector, ser un pastor de su casa. Y la feminidad, ser ayuda idónea, aquella que nutre, aquella que es madre. En complemento, pueden formar lo que Dios quería que fuese, que es un matrimonio. Entonces, el hombre y la mujer fueron hechos a imagen en esa distinción para que reflejen al Creador. Cuando dice imagen, es importante explicar ese punto y voy a profundizar lo que yo ya introdujo el día de ayer. Pero en la práctica, la unión es una unión complementaria, es una unión donde cada uno funcionando y esto no significa que uno sea más importante que el otro. Dios tiene en este modelo el cumplimiento de la voluntad de Él de reflejarse aquí en la tierra. Fíjense, pensemos en la Trinidad. Vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿no? Nosotros creemos que Dios es uno en tres personas en una misma esencia. Y el Padre, la Biblia nos muestra claramente que no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero sí la misma Biblia nos dice que el Padre es Dios, el Hijo, Cristo, Él es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso esto es importante entenderlo, aunque la Biblia evidentemente no, dice, no nombra la palabra Trinidad, ¿no? Es clara la Trinidad y es parte de nuestras doctrinas fundamentales. Pero ¿por qué lo estoy poniendo aquí? Porque el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Dios, no significa que no hayan trabajado en el plan redentivo en una subordinación determinada en la Trinidad, y eso no los hizo menos. El Espíritu Santo no es menos que el Padre, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo no es menos que el Padre, el Hijo es Dios. Pero en la redención tuvieron funciones que cumplieron cada uno. El Padre creó, por ejemplo, a través del Hijo. El Padre fue aquel que envió al Hijo en el plan redentivo. El Hijo pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo, luego que Él se iba a retirar de la tierra, ¿cierto? El Espíritu Santo testifica de Cristo. El Padre envía al Espíritu Santo para estar en los creyentes, obrando, ¿no? El Padre enviará también al Hijo en la segunda venida y finalmente el Hijo entregará todo al Padre para que todo sea en todo en el Padre. Y fíjense que la subordinación de funciones durante la economía del plan redentivo, en la distribución, en el ejercicio del plan redentivo, el que uno se ponga en una especie de subordinación al otro, no significa que uno sea menos que el otro. Las tres personas son Dios, dignos de gloria y majestad. Lo mismo pasa en la función del hombre y la mujer. El hecho de que la mujer, por ejemplo, le sea dicho en la Biblia que deba sujetarse a su esposo, no la hace menos. Ella es imago Dei, igual que el varón. Y eso es importante explicarlo, porque somos iguales en valor y dignidad. Entonces vamos a explicar un poco más en detalle esto del concepto de la imago Dei. Sé que yo ayer trató este punto,
pero voy a tratar de ir un poco más profundo, citando varios textos, para que podamos reflexionar un poco más y mostrar la belleza de esto. Hoy día, y usted seguramente lo ha visto, estamos en una deconstrucción del diseño divino. Y ya la hombría está siendo atacada, la feminidad está siendo atacada, el diseño divino está siendo atacado. Y por un lado debemos glorificar a Dios al proclamar esta verdad, pero también podemos mostrar la hermosura del diseño divino. Lo que Dios ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Y podemos ir trabajando para que eso sea visto, entendido y vivido, primero en el pueblo del Señor, pero también proclamado a este mundo. Entonces, cuando hablamos de imagen de Dios, hay dos enfoques. Un enfoque que sería estructural, algunos le llaman así, estructural, que es lo que eres, la esencia nuestra, lo que somos. Dios creó a Adán, ¿recuerdan? Al hombre, pero como humanidad, Adán, pero en distinción, hombre y mujer. Entonces, según Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y con ciertas características, pero ambos son imago Dei, es decir, ambos son valiosos. La mujer y el hombre son valiosos, tienen el mismo valor y dignidad. Ambos podemos reflejar al Creador. Hombres y mujeres somos imago Dei y podemos reflejar al Creador. Ambos, por lo tanto, son dignos de respeto. No debemos respetar más al hombre que a la mujer, ni a la mujer más que al hombre. Ambos son dignos de respeto y ambos serían el pináculo de la creación. Entonces, vamos a explicar de manera didáctica, y esto es parte de la literatura que Joe escribió en cuanto a hay un libro que se llama ¿Por qué Dios me hizo niño y por qué Dios me hizo niña? Para fomentar la masculinidad y la feminidad bíblica en nuestros pequeños, para que ellos aprendan a rechazar desde niños las mentiras que están trayendo desde el mundo, ¿no? No debemos ser reactivos. Nosotros debemos enseñarle a nuestros pequeños por qué Dios los hizo hombres y por qué Dios les hizo mujeres, mostrar lo hermoso que tiene eso, los propósitos que tiene detrás de todo eso y que ambos valoren ser hombres y mujeres. Entonces expliquemos esto, la imagen de Dios de manera estructural. Un ejemplo es con una moneda. Esta moneda es una moneda chilena, que es una moneda de 100 pesos, llamamos allá, que tiene estampada en una de las caras una imagen de una mujer indígena chilena, una mujer mapuche. Pero lo que está estampado sobre la moneda es una imagen solamente y existe un original. Hay una mujer original o hubo una mujer original de la cual se tomó la imagen para estamparla, ¿cierto? En la moneda. Pero entonces, hay una cosa que es la imagen y otra cosa es la persona original. Lo mismo puede pasar en una moneda norteamericana, ¿no? Con algún presidente como este que está aquí. Ok, pensemos entonces en el concepto teológico de la Imago Dei. ¿Quién es el original de todo? Dios. Él es el original. Y Él se representa en sus imágenes aquí en la tierra. El hombre y la mujer pueden reflejar características divinas de manera igualitaria. ¿En qué sentido? Hombre y mujer pueden reflejar santidad. Hombre y mujer pueden reflejar justicia. Hombre y mujer pueden reflejar amor, bondad, misericordia, etcétera, etcétera. Hay un original, Él es el autor de todo, Él es el creador de todo, Él es el eternamente existente y glorioso. Pero Él se refleja en este mundo de manera hermosa a través del hombre y la mujer, en estas características. Y fíjense, este es el privilegio que solo tiene el hombre y la mujer. El resto de la creación, aunque puede contar de la gloria de Dios, de cierta manera muestra atributos divinos como su bondad, su divinidad, ¿no? Su eterno poder, como dice Romanos. Estas características específicas que podríamos catalogar dentro de lo que llamamos algunos atributos divinos, solamente son puestos o apartados para ser reflejados por parte del hombre y la mujer. No lo puede hacer un árbol. Un árbol no puede reflejar justicia, amor y etcétera, ¿no? Tampoco un animal, porque se mueven por instintos, ¿cierto? Ellos son instintivos, no tienen esa expresión de la imago Dei. Quiero poner este ejemplo que quizás yo lo utilizo, pero piensen en estos programas de animales, ¿no? Donde las leonas cazan una presa y el león está durmiendo. ¿Se han dado cuenta? El león siempre está durmiendo y las leonas están haciendo el trabajo, en este caso, ¿no? Pero aparecen las famosas hienas, las hienas.
Y esas hienas eh, van a quitarles el alimento que las leonas cazaron. Pero fíjense, cuando esto sucede, y las hienas matan, ¿cierto?, a un león o cuando está solo o le roban la presa, nosotros no podemos catalogarlos moralmente, no podríamos venir y decirle a la hiena, oye, hiena, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Tienes que reflejar mayor bondad, mayor misericordia, honestidad. ¿Por qué no? Porque las hienas no fueron creadas para representar como imago Dei a Dios. Los animales son una creación divina, pero no son imago Dei. Solo el hombre y la mujer pueden reflejar al Creador. ¿Saben cuál ha sido el problema que está pasando hoy en nuestra cultura? Que nos estamos volviendo animalescos. Las canciones, fíjense, las canciones que más venden hoy día, todas tienen más connotación sexual. Todo se trata de aparearse, todo se trata de fuerza, del más capaz. Y eso nos está volviendo animales. Es como lo que pasó a Nabucodonosor, ¿recuerdan? Cuando él quiso gloriarse y Dios lo puso casi como un animal comiendo pasto hasta que vio la posibilidad de observar al Creador en su gloria y majestad. Entonces los seres humanos podemos perder el reflejar tan fuertemente las características divinas que casi estamos llegando al punto de conductas animales. Y Dios no nos creó para eso. El pecado está corrompiendo el corazón de los hombres, las ideologías están corrompiendo la comprensión de los hombres, pero los seres humanos fuimos creados para reflejar a nuestro Creador en esas características divinas. Y el hombre y la mujer, estructuralmente hablando, podemos reflejar eh, esas características divinas. Hay otra expresión de la Imago Dei que quiero abordar, que es el aspecto funcional, que tiene que ver con lo que hacemos. Vuelvo a repetir, una cosa es estructural, lo que eres, Imago Dei en el sentido de lo que somos, y hombres y mujeres reflejamos esas características divinas, bondad, amor, misericordia, etcétera, pero funcionalmente también podemos reflejar al Creador en aquello que hacemos. Y en este caso en particular, en cuanto a la función, Dios nos orientó de manera prioritaria a ciertas funciones. Y esas funciones son diferentes en el hombre y la mujer. Eso no quiere decir que en varias de ellas, hombres y mujeres podamos también hacerlas indistintamente, pero Dios está siendo responsable al hombre y la mujer en ciertas funciones. Y vamos a mirarlo. Cuando Dios, primero, habla de la creación, este origen, Él dice que los seres humanos teníamos que llenar la tierra, por ejemplo, ¿no? Teníamos que multiplicarnos. Hay un mandato evidente, pero en ese mandato que es para la humanidad, tenemos roles distintos. Y voy a explicar un poco de eso. Seguramente Joe habló, pero voy a tratar de profundizar. Por ejemplo, en el caso del varón, en cuanto a lo que él hace o debería hacer, él debe ser un proveedor, un protector, un pastor. En ese sentido, volvamos a la idea de imagen. Recuerden, la imagen es simplemente la representación de un original, ¿recuerdan? Dios es el original, nosotros somos la imagen. Entonces, pensemos en proveedor. ¿Quién es el original de todo? Dios. Bueno, lo sabemos, ¿no? ¿Quién es el proveedor de todos? Finalmente, el original proveedor de todos. Jehová. ¿No lo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el original para todos. Pero el hombre tiene la responsabilidad de reflejar al Creador pastoreando su casa, cuidando su casa y como dice el mismo Salmo, ¿no? No temeré mal alguno porque Él está con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege. El original protector, ¿quién es? Dios. El original proveedor, ¿quién es? Dios. El original pastor, ¿quién es? Dios. Nosotros los varones somos imagen del Creador en nuestras casas. Él es el original proveedor, protector y pastor, pero el rol principal en esa área la tiene el varón. No significa con esto que una mujer no pueda proveer para su casa, no significa que una mujer no pueda proteger y tener una especie de sacerdocio en el sentido de sacerdocio universal también en su hogar. Sin duda que no.
Ellas pueden hacerlo. De hecho, seguramente aquí en México, como sucede allá en mi país, en Chile, hay muchas mujeres que porque hombres no han cumplido su función, lo han hecho solas. Y muchas de ellas lo han hecho bastante bien, ¿no? Proveyendo, sacrificándose mucho para sostener a sus familias. Mi familia es un ejemplo de eso. Mi padre nos dejó, abandonó a mi hermano, a mí y a mi madre cuando yo tenía 12 años. Mi madre tuvo que tomar la responsabilidad de proveer para nosotros, para que estudiáramos, pudiéramos ir a la universidad, sostenernos con un sacrificio enorme. Lo hizo muy bien. Pero ¿quién era el responsable en ese hogar? Mi padre. Dios le va a pedir cuentas, porque Él es responsable de ser el proveedor, protector y pastor frente a Dios. Y por eso enseñar esto y ayudar a entender las funciones y por qué Dios lo hizo, mostrar la belleza de este diseño, es importante porque lo que se ha batallado ya por mucho tiempo es destruir el diseño divino. Hermanos, los que somos más, tenemos más canas, ¿no? Los que tenemos más experiencia, diría otro por ahí para no ofender a nadie con los años, nosotros podemos ver la locura de esta transformación cultural, ¿no? Como citaba el lunes, ¿no? Citando a Carl Truman. Si me hubiera dicho mi abuelo, soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, me hubiera dado con al menos con una chancla, ¿no? Pero hoy, un joven que tiene 15, que tiene 20 y un poco más incluso. Él nació ya en una cultura donde la idea del diseño original no existe, no tiene parámetros comparativos, no ha visto el cambio cultural y los errores y los peligros y la pérdida de dignidad y valor del ser humano al de construir este diseño. Ellos piensan que esa es la verdad, porque siempre ha sido así para ellos. Por eso es importante mostrar desde el origen cómo Dios creó todas las cosas. Es decir, entonces el hombre es proveedor, protector y pastor, tiene esa responsabilidad principal y en el caso de la mujer, Dios también le da ciertas funciones. Y una de ellas, como ustedes seguramente lo han enseñado, lo conocen, de ser ayuda idónea, ¿no? Y ayuda idónea en nuestra cultura actual, ser ayudante, en esta cultura un poco clasista, ¿no? Ser ayudante es visto como menos, ¿no? Se ha dado cuenta que la gente no aprecia ser ayudante, el ayudante de alguien. En una empresa, el ayudante es el junior, ¿no? El que está más abajo en la escala, digamos, de valor o aprecio dentro de una institución empresarial. Nadie quiere estar quizás abajo, todos querrían ser arriba, ¿no? Gerentes. Pero hermanos, tenemos que borrar esa idea de nuestra mente, que es clasista, incluso que el feminismo ha seguido exaltando en contra de un machismo que también ha existido y hay que enseñar en contra también del machismo. Pero la gente no cree que ser ayudante es valioso. Pero hermano, la palabra ayuda y esta idea de ayudantes, esta palabra se usa 21 veces en el Antiguo Testamento y es usada mayormente para describir a Dios. ¿Quién es el original? Dios, ¿cierto? ¿Quién es la imagen? Nosotros. ¿Quién es el original de ayuda entonces? Dios, ¿no? ¿Qué haría la mujer cada vez que ayuda? Refleja al Creador. Vuelvo a repetir, ¿quién es el original en la ayuda? Dios. ¿No es lo que dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestra ayuda? ¿A quién vamos cuando tenemos dificultades? A Dios. Cada vez que la mujer es ayuda en su hogar, complementa la función de su esposo, está reflejando a su creador. Mire lo que dice el Salmo 63, porque has sido mi socorro, hablando de Dios, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. La mujer tiene el privilegio también, como el hombre, de reflejar al Creador en lo que hacemos, siendo ayuda y ayuda idónea, que significa opuesta, así que complementa la labor del hombre. Somos complementarios, y esto no significa que uno es más valioso que el otro. Evidentemente, en esa área de ayuda, la mujer refleja al creador porque tiene características que son complementarias a las características también del varón. En Génesis 1, 27 a 28 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Evidentemente se necesita un hombre y una mujer, históricamente hablando, para llenar la tierra. ¿Sí?
Y por lo tanto necesitamos apreciar eso, ¿sí? No sé, alguien está poniendo unas rayitas ahí en la pantalla. Hay cuidado con cuando ponen ahí pintar la pantalla. Se están saliendo unas líneas. Ya. O se le metió el niño a jugar, ¿no? En la pantalla. Ok. También la mujer es aquella que nutre, que nutre. ¿Quién es el original? Dios. Dios es el original. Miren este texto hermoso. Ah, parece que el hermano Rubén apretó algo y ahí le aparecieron esas líneas. Las puede borrar, por favor, para que no estén marcando la pantalla original. Rubén Rojas, ahí está. ¿Hay alguna forma que puede eliminar todas esas puntos y líneas que están apareciendo? Quizás no sabe y necesita ayuda. Ok, a ver, déjenme sacar la pantalla a ver si desaparecen. Déjenme ver si. Ok, vamos, vamos a decirle al hermano Rubén que lo ayude Jesús ahí a ver si. Ya, ahí se borraron. Ahí se borraron. Ok, miren este texto de Isaías. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Miren cómo Dios piensa, cómo Dios cuida, cómo Dios está atento desde el vientre, ¿ya? Aquella que nutre. Las mamás son aquellas que nutren. Yo les quiero contar una anécdota. Yo tengo 53 años y los acabo de cumplir el lunes pasado. Y yo sé que me veo más viejo, sí, yo sé, me lo han dicho, pero bueno, ténganme misericordia. Tengo 53 años. Cada vez que voy a mi país, a Chile, y voy a ver a mi madre, paso a verla a ella, ¿qué cree usted que es lo primero que ella hace? Mi hijo, aquí tiene su cazuela, que es como un caldo de res mexicano. Ella sabe que me gusta el caldo de res y lo que ella más hace es ponerme comida en la mesa. Y ya yo me como el caldo de res, me termino ese plato muy feliz. ¿Y qué cree usted que ella hace? Me pone otro plato de caldo de res. Y después le dice a mi esposa que estoy gordo, pero ella es la que me pone dos platos. ¿Se diga? Porque la mujer está diseñada para nutrir desde el vientre. Un hombre no piensa mucho en eso. El hombre quiere comer, pero no está pensando si otro tiene hambre. El hombre llega a la casa y quiere, ¿dónde está mi plato? No está tan atento. Sé que hay excepciones, no quiero ser dogmático en eso. Pero cuando un niño vuelve del colegio, ¿qué es lo primero que le pregunta a la mamá cuando vuelve de la escuela? ¿Te comiste la comida? ¿Sí o no? El papá no. El papá está preguntando dónde está la comida. Dios nos hizo de una manera especial a hombres y mujeres para ser imago Dei en términos de características divinas, en carácter, en igualdad de condiciones, pero en funciones Dios nos ha orientado para reflejarse Él, porque hombres y mujeres reflejamos al Creador también. Pero hermanas, las mujeres reflejan al Creador en consuelo y ser compasivas. Vuelvo a repetir, esto no quiere que un hombre, no quiere decir que un hombre no pueda ayudar a nutrir. No significa que un hombre no pueda hacer en cierto sentido ayuda. No quiere decir que un hombre no pueda consolar a alguien. No quiere decir que un hombre también no pueda compadecerse. Pero hay un diseño especial y Dios le ha pedido a la mujer de manera especial que lo refleje a él. Miren este texto de Isaías 66. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Quién es el original? Dios. Dios es un Dios consolador y envía al Paracleto también a consolarnos. Dios es así. Fíjense lo que dice el Salmo 105, 116:5. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Y es triste ver cómo hombres han perdido el diseño original. Por ejemplo, cuando un hombre no está funcionando como un hombre en términos del diseño, no solo en términos sexuales. Por ejemplo, un hombre que no está proveyendo para su hogar, un hombre que no está siendo protector de su casa, un hombre que no está pastoreando su familia, está en disforia de género. Lo que nosotros hablamos de que es de un género y no vive de acuerdo a ese género. Un término que se usa para términos sexuales podríamos aplicarlo incluso en un hombre que no está cumpliendo su función. Lo mismo una mujer, cuando no está siendo
primordialmente esa mujer que se ayuda, que nutre, que consuela, que compadece, a veces va perdiendo esa hermosura de la feminidad bíblica y parecieran más un poco como hombres en su carácter, porque están perdiendo las características divinas que Dios quiere que reflejen también en su carácter. Dios es el original, pero la mujer es ayuda idónea, aquella que nutre, que consuela y que se compadece. Este es el diseño original, mas sabemos que desde que el pecado entró en el mundo, evidentemente esto ha venido distorsionándose. Vemos desde el principio una disfuncionalidad a causa del pecado. La mujer lucha por tomar el liderazgo y además va a ser madre o mamá a través del dolor, dolores de parto. Hay consecuencias por el pecado y hay disfunción también en el caso del hombre. El hombre que debiera ser un líder que sirve y que no ejerce tiranía, lamentablemente lucha con tiranía en su liderazgo y golpea la mesa, levanta la voz para ejercer su autoridad, en vez de ser manso y humilde como Cristo, ¿no? Y proveer también le va a ser difícil hoy y lo va a hacer a través del dolor. Todo esto está afectando sin duda al matrimonio. Esto es lo que expliqué el día de lunes, donde, porque los seres humanos lamentablemente cambiamos la verdad de Dios por la mentira, al creador por la criatura, y cambiamos el uso natural de nuestros cuerpos. Y Dios nos entregó a una mente reprobada, a los deseos del corazón y sin duda a pasiones vergonzosas. Esto es lo que se explica en teología como efectos noéticos, entiendo que yo explicó ayer también, efectos doxológicos de adoración, en vez de adorar al creador, adoramos las cosas creadas, y efectos éticos al romper la ley del Señor. ¿Cuál es la solución, hermanos? Evidentemente el Evangelio, porque el Evangelio es aquello que Dios ha diseñado para esas buenas noticias, para redimir todo en este proceso donde Dios también quiere que vayamos renovando, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La- este mundo, las ideologías de este mundo le están diciendo a las personas, hermanos, yo sí sé lo que es bueno para ti. Yo sí sé lo que es bueno para ti y va a ser agradable para ti y va a ser perfecto para ti. Pero no es así. Lo que ha surgido de estas ideas contemporáneas y destructivas no están siendo finalmente agradables para la gente. La gente que está en homosexualidad vive en angustias, vive con altas tasas de suicidio. Hay efectos en el alma, hay efectos en el cuerpo. No es perfecto, está lejos de ser perfecto eso y está destruyendo al ser humano. Pero podemos desafiar a las personas a que sigan a Dios y que conozcan al Creador, porque Dios sí tiene una buena voluntad para con ellos, que va a ser sin duda, agradable y perfecta. Dios está proponiendo en esto la redención de transformar nuestros pensamientos equivocados con la verdad de Dios. Si antes cambiamos la verdad por la mentira, ahora cambiamos las mentiras por verdades. Ahora adoramos al Creador y no a las cosas hechas en espíritu y en verdad. Y luego además vamos ordenando nuestro comportamiento ético a través de ir entendiendo, viviendo y pidiendo ayuda al Señor en un proceso para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. He tenido la oportunidad de exponer junto a Laura Perry Smolt, no sé si ustedes la ubican. Laura Perry es una hermana que fue transgénero. Ella fue criada en un hogar cristiano en Estados Unidos, pero en su adolescencia y por ciertas digamos, falencias en su hogar, en la función de paternidad y maternidad, y por supuesto su corazón y la exposición a las ideologías, ella en su adolescencia se fue hacia una vida de lesbiana, se entregó a una vida muy destructiva en muchos términos. Ella creyó que su identidad iba a definirse bien cuando fuera un hombre, hizo todas las operaciones, se sacó los senos, se sacó sus órganos femeninos reproductores y se inyectó hormonas, tenía barba, era activista transgénero, teniendo un trasfondo cristiano. Pero en ese tiempo, cuando su madre realmente se convirtió a Cristo y ella vio el cambio en su madre,
ella encontró a Jesús también. Y el Señor la perdonó, el Señor la salvó. Y al salvarla, ella dijo, cuando entendió que ella había vivido una vida de pecado, ella dijo, ahora, Señor, te voy a seguir y te voy a servir como hombre. Todavía no entendía que no solamente tenía que ser salvada, sino tenía que redimir su manera de pensar. Y he conversado con ella, he trabajado exponiendo con ella, y ella nos cuenta, y cuenta en su libro que se llama De transgénero a transformada, todo ese proceso, donde Dios poco a poco ha seguido transformando su manera de pensar hasta entender, amar y valorar el diseño de Génesis, donde a pesar de haber abrazado esta ideología y después arrepentirse de eso, Dios tenía que seguir cambiando y sigue cambiando su manera de pensar ahora que sirve como una mujer, dando testimonio de lo destructivo de estas ideas. Dios además le concedió un esposo que a pesar de la vida que ella vivió y los efectos físicos que ella sí misma se provocó, él la ama y se casaron y sirven al Señor. Dios puede redimir. El pecado tiene consecuencias las cuales ella va a vivir el resto de su vida. Por ejemplo, no poder ser madre biológica. Sin embargo, Dios sí le trajo esperanza para una nueva vida, primero en Cristo y para la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso, hermanos, es tan importante enseñar esto, el diseño original. No solo decirles, hey, esto es pecado, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. A veces hay que explicar un poco más y ser muy compasivos con las personas, acercándonos, amándoles. Ella da testimonio que por la gracia del Señor él tuvo a su lado gente que la amó por ser imago Dei, en su pecado le ayudó a arrepentirse poco a poco, fue paciente con ella, porque también ella se rebelaba, caía, luchaba con esto, mas Dios la liberó, porque conoció la verdad y la verdad la hizo libre. Pero a veces uno cree que la verdad te hace libre de un segundo a otro. La verdad a ustedes y a mí nos está haciendo libres toda nuestra vida, porque toda nuestra vida Dios sigue obrando en nuestro carácter y nuestro corazón. La salvación posicional es instantánea, pero la salvación progresiva, la santificación progresiva, dura todas nuestras vidas. Yo puedo reconocer que tengo pecado en mi corazón. Si usted le pregunta a mi esposa, ella lo sabe muy bien. Ella sabe que hay áreas de mi carácter que tienen que cambiar. Todos tenemos que rendir nuestras almas al Señor y ser compasivos con otros pecadores que también luchan con sus pecados en diferentes áreas. Algunas son más expuestas, públicas que otras. Otras no son tan públicas, como algunas que a veces tenemos también nosotros en nuestro propio corazón. Así que Dios nos ayude en eso, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Hermano Carlos, Adelante, hermano Mario. Gracias, vamos a descansar 10 minutos. Regresamos, 11:10, hermanos. Dios les bendiga. No, solo apaguen su cámara. entonces con la segunda parte. Ok. En esta segunda parte, como les había adelantado al inicio esta mañana, es una sección de consejos prácticos, ¿no? O puntos esenciales que deberíamos considerar frente a personas que luchan con confusión sexual y en general problemas, se puede aplicar a diferentes áreas, ¿no? De lucha. Pero vuelvo a repetir, como son consejos prácticos, evidentemente hay algunos matices que va a depender su aplicación va a tener que ver con la práctica de una consejería más específica, pero eso lo vamos a intentar abordar, como dije, el día de mañana. Lo de hoy es elementos importantes que deberíamos considerar. Entonces, la enseñanza está basada en información que es parte del libro que yo escribió, Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, que es el libro base de este curso. Y el día de mañana voy a entregar una lista sugerida de algunos libros complementarios en estas áreas para que usted, si gusta, pueda profundizar estudiando estos tópicos, ¿no? Así que seguramente si usted leyó el libro de Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, varias de las cosas que yo voy a decir aquí son parte de esa información que está en el libro. Y si no ha leído el libro, le animo a que lo haga, ¿cierto? Porque lo que se explica en la literatura va a ser seguramente más amplio que lo que yo pueda abordar en esta hora de exposición.
Entonces vamos a hablar sobre 10 pasos o 10 elementos importantes de discipulado ante la confusión sexual. Y lo primero que debemos tener en cuenta aquí, y el primer enfoque, es que cómo se ayuda a alguien que tiene confusión sexual con el Evangelio, luego el Evangelio, finalmente el Evangelio. Y esto parece quizás paradójico, pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere que la única manera real en que una persona agrade a Dios en todo lo que ella es, tiene que ver con esa obra redentiva de Dios por medio de la obra suficiente, completa de Cristo y la obra de santificación donde se aplica esa salvación por medio del Espíritu Santo en cada persona durante su vida. Porque las personas pueden generar cierto nivel de cambio, ¿cierto? Una persona no creyente, pudiéramos decir, es capaz de dejar de fumar. Y hay casos, ¿no? Una persona puede cambiar ciertos comportamientos específicos en su vida, pero la amplitud de los cambios que Dios quiere hacer, los motivos por los cuales incluso hacemos lo que hacemos, Dios también quiere redimirlos. Dios no solo quiere hacer un cambio superficial, Dios quiere hacer un cambio mucho más profundo. Incluso las personas que cambian ciertos aspectos de su comportamiento en la vida pudieran estar siendo motivados por motivos, por cosas egoístas, por beneficios personales, por simplemente por temor y no por amor y gratitud al Creador. Romanos capítulo 8 versos 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice el texto, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es según la carne? ¿Cómo es vivir según la carne? De acuerdo a la naturaleza del ser humano simplemente, las capacidades que el ser humano tiene, los motivos que el hombre tiene, las ideas que el hombre tiene, la fuerza que el hombre tiene. Y esto no puede agradar a Dios. Dios quiere algo más que eso. Tiene que ver con la obra de creer en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo explico de esta manera, como está ahí en el material. O sea, todo lo que se genere dentro del marco, ese rectángulo, del marco del razonamiento humano no regenerado, es decir, que no tiene la obra del Espíritu Santo, la obra redentiva que provee Dios por medio de la obra suficiente de Cristo, etcétera, no logra entrar en las realidades espirituales que Dios ha provisto, como por ejemplo el que un ser humano tenga una nueva naturaleza. Nosotros sin Cristo estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo y teníamos una naturaleza caída. Y Dios pone una nueva naturaleza, pone su espíritu en nosotros. En este ámbito que supera el marco de ese razonamiento, nosotros realmente podemos ser perdonados por Dios, dado que Cristo justificó nuestro obrar en la cruz. Y hoy por medio de la fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios porque Él nos ha perdonado. También recibimos salvación, que es una cosa impresionante, ¿no? Y por supuesto podemos tener un camino a la plenitud de la adoración en comunión con Dios. Entonces, lo que provee el marco del razonamiento humano, en el mejor de los casos, va a proveer un comportamiento, un cambio de comportamiento que es algo totalmente superficial. Lo que nosotros apuntamos por medio del Evangelio es un cambio mucho más profundo que simplemente un cambio de conducta. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que nosotros predicamos, lo que proclamamos, no es una filosofía, simplemente un cambio de manera de pensar. Esta es una verdad tan poderosa que cambia la naturaleza de un ser humano. Lo hace nacer de nuevo, determina su salvación y lo genera y lo coloca en una relación correcta con el Creador. Por lo tanto, es muy diferente. Nosotros no estamos apuntando solamente a un cambio de conducta. Cuando alguien tiene confusión sexual, hermanos, a veces podemos perder el foco
de que la meta simplemente es que esa persona deje de ser homosexual y sea un heterosexual. La meta es mucho más gloriosa que eso. Colosenses 1 del 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis, perdón, como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, la meta es bien alta, ¿no? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido. Esto no es solamente obra humana. Es decir, vuelvo para atrás. El que Dios quiera que crezcamos en sabiduría e inteligencia para que andemos como es digno, que le agrademos en todo y que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de Dios, no es solo capacidad humana. Esto tiene que ser, como dice el texto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, Dios obra aquí para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, Él lo hizo, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Me gusta la frase de Leonard Ravenhill que dice, Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos en buenos. Él vino al mundo para hacer hombres muertos, para que hombres muertos vivan. Entonces, aunque nosotros como predicadores, personas de iglesia, que servimos en la iglesia, sabemos que la meta principal es que ellos nazcan de nuevo, a veces perdemos de vista cuando estamos con una persona al frente que lucha con un pecado, como si la meta fuera solamente que cambie la conducta. La meta tiene que ver con el plan redentivo de largo plazo que Dios está obrando en el corazón de una persona. Entonces, para cualquier intento para un cambio de comportamiento en vez de un cambio de reino es inútil e ingenuo. Nosotros tenemos que ir más allá. Y esto es relevante porque a veces la meta es la heterosexualidad. La meta debe ser Cristo. La meta debe ser Cristo en nosotros, Cristo en las personas. Me ha tocado aconsejar padres que tienen hijos que luchan con confusión sexual. Y una de las primeras cosas que he notado es que los padres evidentemente se desesperan con esto, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros sufriría mucho ante esta realidad, como padre, ¿no? Si te tocara ser un padre de alguien que lucha así. Y estos padres, una de las primeras cosas que he notado también la tendencia es que lo que ellos quieren, por ejemplo, si un niño le está atrayendo a otro niño, le muestran o le hablan de niñas que son bonitas. Le muestran, mira esa niña bonita. Es como con la idea de que en el fondo sus gustos cambien, ¿no? De mostrarle la belleza de una mujer para que él de alguna manera le atraigan. Pero ¿qué están haciendo en el fondo? Yo puedo entender el sufrimiento y su eventual desesperación, pero a veces podemos estar promoviendo fornicación en vez de un cambio de reino, un cambio de corazón, ¿no? Entonces, nuestra meta no es la heterosexualidad, la meta es Cristo. Efesios 4 del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios está haciendo en el cuerpo llamado iglesia, sobrando en su pueblo para que ellos sean transformados a la plenitud de Cristo. Romanos 8, de alguna manera, también nos explica esto, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la meta no es la heterosexualidad. La heterosexualidad en una persona homosexual
va a ser el resultado progresivo de la obra gloriosa de la redención que Cristo provee para las almas pecadoras como las nuestras. Hermanos, la meta no es la heterosexualidad, algo dije ayer, ¿no? La mayoría de todos los criminales, violadores, abusadores y de hecho incrédulos son heterosexuales. O sea, la meta no es que no sean homosexuales y pasen a ser heterosexuales. La meta es Cristo, mucho más importante porque Dios va a proveer incluso los cambios de los afectos del corazón, va a cambiar las inclinaciones del corazón. Dios puede obrar a ese nivel. Otro aspecto importante que vamos a trabajar más profundamente el día viernes, que es el movimiento cristiano gay, pero podemos decirle a una persona que tiene confusión sexual que no existe tal cosa como un cristiano gay, que ha sido hoy día muy proclamado, muy defendido, ha salido mucha literatura, incluso dentro de algunas tradiciones que se dicen cristianas, tratando de defender, ¿cierto?, el que se puede ser un cristiano y al mismo tiempo ser un gay. Entonces, aquí es donde tenemos que ser claros, con mucho amor debemos decirlo, pero ser claros, no vamos a transar la verdad divina por congraciarnos con alguien. Hermanos, fuimos comprados al 100% por Cristo. No inventes un título que une a Cristo con un pecado. Ser cristiano, hermanos, es pura gracia. Gracia que nos fue sin costo. Es una obra de un alto costo que nos ha sido dada por gracia y no podemos menospreciarla mezclando a Cristo con un pecado cristiano y gay. Solo para recordarnos, Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Y a estos discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que el adjetivo cristiano se le debería poner a aquellos que siguen a Cristo, porque aquí dice, históricamente hablando, que aquellos que seguían a Cristo, es decir, eran los discípulos, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque ellos imitaban a quién? A Cristo. Llamarse cristiano no solo decir yo hice una oración un día y entregué mi vida a Cristo. Yo debería llamarme cristiano cuando mi vida de alguna manera progresiva está reflejando ese caminar con Cristo. Y ese caminar con Cristo evidentemente nos transforma, nos cambia. Ninguno de nosotros es igual que ayer cuando Cristo está obrando en nuestros corazones. Por eso es importante ser claro con las personas. Si tú quieres ser un creyente, un cristiano, Dios va a obrar en tu corazón y vas a abandonar tu manera de vivir, como yo también estoy abandonando mi antigua manera de vivir. ¿Sí? Agrego Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición al final de los tiempos, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Por lo tanto, no podemos juntar cristiano y gay. Lamentablemente, cuando las ideas seculares se infiltran en la iglesia y comenzamos a reinterpretar los textos que la iglesia siempre ha entendido históricamente, lamentablemente algunas corrientes tratan de abrazar esto. Hermanos, no debiera ser así. ¿Qué sucedió para que fuéramos convertidos a Cristo? ¿Cuál ha sido el costo? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. El costo de que usted y yo podamos llamarnos cristianos, ser hijos de Dios, le costó el martirio a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Entonces no debemos menospreciar lo que Cristo ha hecho en la cruz, validando el pecado en nuestras vidas. No significa que seremos hipócritas y decir que en nosotros no existen áreas donde estamos pecando y Dios tiene que obrar aún y nosotros esforzarnos en ese cambio. Pero por ningún motivo conformarnos a que el pecado domine nuestras vidas. Por la amor y la honra a nuestro Señor, trabajamos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, la Biblia dice que Cristo fue hecho maldición.
¿Qué sería esto? ¿A qué significa? Y me gusta cómo Joe lo expresa en el libro, ¿no? Él utiliza la bendición que se daba al pueblo de Israel, que está descrita en número 6, ¿no? Y la torna negativa. La bendición la transforma en una maldición. Y vamos a ver ese ejercicio. Fíjense, esta es la bendición. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, ¿qué sería una maldición? Tomemos este texto, ¿cierto? Y cambiemos los aspectos que tienen que ver con esa bendición activa, obrada de parte del Señor, y pongamos ahí nuestro pecado. ¿Cómo cambiaría este texto? Miren ahí. Jehová te maldiga y te deje ser vencido. Jehová haga ocultar su rostro de ti y no tenga de ti misericordia. Jehová esconda de ti su rostro y quite en ti paz. Y quitará mi nombre de ustedes, pueblo que no es mío, y yo los maldeciré. Esta sería una expresión, ¿no? Para entender qué significa ser maldito. Significa que Dios ya no está a favor nuestro, está en contra nuestro. Y eso es lo peor que algo le puede suceder a alguien en su existencia. Dura cosa es estar en contra del Señor. Estamos perdidos si Dios no está a favor nuestro. Hoy, por la pura gracia y misericordia de Dios, los cristianos y aquellos que creen en Jesús pueden tener al Señor de su lado, su favor, por gracia. Entonces, explicarle que el costo de que yo fuese salvado y pueda ser salvado es un costo elevadísimo. Cristo fue hecho por nosotros maldición. La copa de la ira él tuvo que tomarla. Y por eso él clamó en el madero, Padre, Padre, ¿cierto? Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que esto estaba significando, un costo elevado. Segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, esto es tan hermoso y predicárselo a las personas que luchan, explicarles que esto no tiene que ver con que yo soy homofóbico, con que tengo un problema con él personal y que me da asco, como lamentablemente algunos han dicho groseramente, denigrando la imagen de Dios en esa persona. No, esto tiene que ver con que Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz es tan enormemente glorioso y valioso que no queremos en ningún sentido seguir deshonrando en muchas maneras la obra de nuestro Señor en esa cruz. Por eso no queremos que tú puedas juntar cristianismo gay y ser gay. Eso no debiera ser. Pablo lo entendía muy bien. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, esto no se trata de nuestras vidas. No se trata de mi vida, de tu vida. Se trata de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la razón por la cual yo, usted y nadie en este mundo deberíamos juntar el pecado con ser cristiano. Por eso, no debiéramos juntar cristiano con gay, como tampoco alguien podría decir soy un avaro gay, pues soy un avaro cristiano, perdón, soy un envidioso cristiano, soy un adúltero cristiano, soy un mentiroso cristiano, o soy un cristiano idólatra, soy un cristiano asesino. ¿Cierto que no cuadra? No cuadra en ninguno. No podemos juntar el pecado con ser cristiano, por lo que significa ser cristiano, aquellos que caminan con Jesús. No aceptamos que ninguno de nosotros justifique su pecado y siga diciendo soy un hijo del Señor. En Primera de Corintios es claro, ¿no? Incluso cuando él advierte el comportamiento de uno que llamándose hermano es fornicario, etcétera, etcétera, con el tal ni siquiera te sientes a comer, dice la Biblia. Dios no quiere que aceptemos el hecho de que alguien diga que es cristiano y que su comportamiento pecaminoso activo lo esté justificando y diciendo que aún es cristiano.
Primera de Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí la palabra afeminados es malacos, que significa, ¿cierto?, el que toma la función femenina en una relación homosexual, ni los que se echan con varones, que sería el arsenacoites, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y alguien pudiera decir, bueno, yo no soy eso, pero la Biblia dice en ese contexto, y esto eras algunos. O sea, todos teníamos áreas en nuestra vida que teníamos que arrepentirnos y seguimos en eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Dios sigue obrando en nosotros por su gracia. Entonces no podemos juntar esto, ¿cierto?, con ser un cristiano. Y eso elevar la conciencia del creyente o de esta persona que necesita ser evangelizada a lo que significa ser un hijo de Dios por gracia es muy importante para que él aprenda a valorar que esto no tiene que ver con una adversión personal, con un rechazo personal, con un menosprecio. Y si eso está en nuestro corazón, hermano, tenemos que arrepentirnos nosotros. Si hay algo de eso en nosotros, nosotros tenemos que pedirle perdón a la gente cuando les hablamos o los miramos en menos. Porque yo no soy más que algún pecador de esta tierra. Solo por gracia soy lo que soy, ¿cierto? Entonces, de hecho, gay lamentablemente, es un pseudonombre para convertir un pecado en una supuesta identidad. Eso es lo que está pasando hoy, ¿no? La gente ya no dice yo practico homosexualidad, o sea, sexo con el mismo género. No, ellos dicen soy gay. Lo utilizan como una identidad, ¿no? Pero, de hecho, esto es un eufemismo para lo que la Biblia llama fornicario y no deberíamos aceptar. La gente está usando eufemismos y tenemos que intentar catalogar con características o categorías bíblicas porque eso nos ayuda a entender mejor cómo Dios piensa al respecto. Pero también al mostrarle esto podemos mostrarle de manera esperanzadora que esas luchas que la persona tiene es una tentación que tienen muchos en este mundo. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, ¿cierto? Dice ese texto, que no dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación Él proveerá la salida para que podáis resistir, dice el texto completo. Pero en la práctica, hermanos, las personas que luchan en áreas de su vida, luchan como luchan muchos en diferentes áreas de su vida. Pero entonces podemos decirle, ya que esto es común, ser tentado, ser probado, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué Dios ha provisto? El discipulado, en la palabra caminar con otros en el Evangelio. ¿Qué sería este discipulado? ¿Recuerdan? Reemplazar las mentiras con la verdad de manera progresiva. Pero además ayudarle no solo a entender correctamente, sino ayudarle a poner en práctica con la ayuda del Espíritu Santo y con el apoyo de otros creyentes, poner por obra lo que la Biblia dice. Mientras la persona es enseñada, luego redarguida, corregida e instruida en justicia, a fin de que pueda ser preparado para toda buena obra. Si la persona no es creyente, le vamos a evangelizar mostrándole la hermosura de Cristo y su obra, ¿no? Como lo dije, estos cambios, voy a ir rápido aquí, trajeron consecuencias en los deseos del corazón. Dios trajo estas consecuencias, pero Dios tiene esperanza por medio de la transformación de nuestro entendimiento cuando vamos poniendo por obra, decidiendo con mucha convicción en nuestra mente, en nuestro culto racional, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que nuestros cuerpos también pueden glorificar a Dios, nuestras mentes pueden glorificar a Dios, nuestras decisiones pueden glorificar a Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad, incluso nuestras emociones pueden honrar al Creador. Esto tiene que ver con ese evangelio, ¿no? De redención, renovación de la mente, adoración al Creador y una santidad de vida. Y esto es progresivo. Y es por eso que Dios nos dio su palabra, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, corregir,
e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense la efectividad, ¿no? La suficiencia de las escrituras que aquí nos está hablando, lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios puede formar un varón perfecto, un hombre maduro. Eso es lo que dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado. Y esto es lo que creemos, ¿no? ¿Y cómo se logra? Con la palabra inspirada que enseña, redarguye, corrige e instruye. Eso se aplica, se enseña, se comparte discipularmente con una persona que está luchando en una tentación que es común. Entonces, este discipulado se va a enfocar en la palabra y no en las estrategias humanas, ¿no? En las etiquetas humanas, ¿no? Porque son diferentes. Las filosofías de este mundo no son neutrales. De hecho, las escuelas de psicología dicen que los seres humanos somos neutrales, no somos malos. El problema generalmente es en el entorno, ¿no? Hoy día es el sistema. El problema es que el sistema es corrupto, el mundo es corrupto, mi entorno es el corrupto y nosotros somos simplemente la consecuencia de nuestro entorno. Más la Biblia no dice que no hay una influencia de nuestro entorno, pero dice que el problema está ¿dónde? En el corazón. La Biblia, según una correcta marteología, centra el problema de fondo en el corazón. Y el entorno, de hecho, es la consecuencia de nuestros propios corazones. Entonces, una correcta comprensión de la humanidad y su necesidad nos va a llevar a un acertado diagnóstico y, por supuesto, un acertado tratamiento. El lunes lo dije, ¿no? No me voy a detener aquí, solamente mostrar que una conciencia clara de la visión bíblica, de la revelación divina, en estos términos nos va a producir una cada día más enfocada y correcta antropología bíblica que apunte a un discipulado o consejería bíblica, a diferencia de las ideas cambiantes, transitorias, contradictorias que vienen produciéndose también en términos de la antropología, ¿no? Que va a producir muchas teorías y variadas terapias. Pero hermanos, si el problema fuese el entorno, ¿qué sucedió con Adán y Eva, ya que su entorno fue el Edén, ¿no? Entonces, las antropologías son diferentes. En las antropologías evolutivas nosotros somos animales evolucionados y nos hacen falta simplemente estímulos para manipular nuestro comportamiento. Desde el punto de vista bíblico, el comportamiento es solo el fruto de un corazón enemistado con Dios y necesitamos un nuevo corazón. Y aquel que Dios le ha dado un nuevo corazón, evidentemente, va a requerir un discipulado también en la palabra, con esta palabra maravillosa que suficientemente puede obrar en el corazón de nuestros corazones para novedad de vida, ¿cierto? Y además, la mente y el corazón se entrenan o deben ser entrenados para hallar satisfacción en Cristo. Hermanos, ¿por qué pecamos? Porque estamos amando ciertos placeres. Nos amamos a nosotros mismos más que al prójimo y a Dios. Amamos ciertos placeres, ciertos bienestares que consideramos valiosos. Y por eso, cuando esas cosas están en riesgo de perderse o las perdemos, nosotros somos capaces de pecar por conseguirlas. Entonces, necesitamos crecer en nuestra satisfacción en Cristo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hermanos, si todos nosotros viviéramos en esa perfección de la presencia de Dios, sumidos, inmersos permanentemente a ese nivel de gozo y alegría que la Biblia habla, ¿nosotros cree usted que desearíamos pecar? No, más estamos en un mundo caído. Y es por eso que es necesario que las personas crezcamos en nuestra satisfacción, ¿cierto? En Cristo. Y que nuestra mente y nuestro corazón vayan siendo entrenados en esa satisfacción. Y ahí es donde lamentablemente nos hemos vuelto a veces antiobras y hemos subestimado las disciplinas de la vida cristiana. Nosotros necesitamos animar a una persona que lucha con estas áreas u otras a que participe de la adoración corporativa, que se congregue y alabe al Señor junto con la iglesia, ¿cierto? La Biblia dice, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Apocalipsis dice,
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Donde el pueblo de Dios se reúne a alabar, ahí está la presencia del Señor, y donde está esa presencia del Señor, ahí hay libertad. Y eso es muy importante, porque una persona que está luchando con su pecado necesita estar en la presencia del Señor, en esa adoración corporativa. También una adoración privada, ¿no? Animarle a que busque a Dios, a que adore, a que cante el Señor. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, animar a una persona que lucha con su pecado a buscar a Dios realmente. Si le está costando, ayúdele. Si le está haciendo difícil o no sabe, hágalo con él. A veces podemos cometer el error de decirle a una persona: tienes que orar más, asumiendo que sabe orar. A veces le decimos a una persona de que tienes que adorar al Señor, y a veces creemos que Él sabe hacerlo. ¿O qué significa? No asumamos, enseñémosle, caminemos con Él. No solo le digamos que ore más, revisemos si sabe orar. Enseñémosle a orar al Creador. ¿Cómo se ora? Para que desarrolle su adoración privada también, o sea, la adoración corporativa, la adoración privada. Lo mismo en la lectura bíblica, ¿no? Es muy común que los que enseñamos le digamos: hermano, usted tiene que leer más la Biblia, y asumimos que sabe leer. Hay ocho géneros literarios, ¿cierto? Depende de las clasificaciones. Ocho géneros literarios. Y los géneros literarios tienen una forma de leerse. No se lee una carta de la misma manera como se lee el género apocalíptico. No se leen los salmos de la misma manera como se lee la narrativa histórica. Los evangelios tienen una particularidad cuando son sinópticos, ¿cierto? Entonces, todos los elementos del lenguaje, el tipo de escritura, tiene que ser explicado y enseñado, porque no toda la Biblia se lee de la misma forma. Entonces, a veces asumimos que aquella persona que estamos intentando cuidar sabe leer las escrituras. A lo mejor sabe leer, pero no siempre sabe distinguir cómo se lee la Biblia. Usted y yo sabemos que el mensaje principal de la Biblia todos lo pueden entender, pero no siempre todos están preparados para leer de manera correcta la Biblia, porque no están distinguiendo figuras del lenguaje, tipo de escritura, etcétera. Necesitamos enseñar a leer. También estudiar buena teología, sin caer en ese extremo, ¿no? De pensar que hay gente que se pone a leer libros de teología sin leer la Biblia, ¿no? Nuestro principal libro es la Biblia. Luego podemos escuchar lo que algunos han y leer lo que algunos han muy bien estudiado y aprendido. Podemos aprender de ellos también, sin duda, es muy valioso. Pero hermanos, no podemos reemplazar el estudio que han hecho otros por el estudio personal también que nosotros debemos hacer de las Escrituras. Pero también entonces, bueno, estudiar teología, porque nos va a ayudar a nosotros a comprender cosas que podemos enseñar a otros. También animar a esta persona a que sea contada dentro de los santos, o sea, que sea parte de una iglesia, pero no solo que sea parte de una iglesia en el sentido de que vaya el domingo, sino que tenga comunión con los santos. Una cosa es ir el domingo a la iglesia, otra cosa es tener comunión con los santos. Hay gente que va a la iglesia, y los que somos pastores lo hemos visto, ¿no? Que termina la última oración del culto y parece que dispararon para una carrera de 100 metros, salen corriendo. No se relacionan con el pueblo del Señor. No están buscando la interacción propia de cada miembro, ¿no? La Biblia muestra que el pueblo del Señor requiere esa actividad propia de cada miembro. Es como el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo les voy a hacer un ejemplo aquí en pantalla, a ver si lo logran ver. ¿Ven aquí este tremendo músculo? No se ría. Este tremendo músculo que hay aquí, para que este gran músculo se produzca, tiene que obrar el codo. Se ríen los hermanos. Ahí Williams Vera me está mandando una risita. Miren, para que este músculo se desarrolle, necesita la actividad del codo, los ligamentos, los tendones, el brazo, la mano, la sangre, el sistema nervioso, y tomar un peso y hacer ejercicio.
Para que una parte del cuerpo crezca, necesita la actividad propia de otras partes del cuerpo. Esa es la idea bíblica. Entonces, un cristiano que es dominguero y lucha con un área de su vida de pecado no va a crecer. Necesita la actividad del cuerpo de Cristo, el aliento, la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también arrepentirse del pecado cuando comemos mucho también, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, sigo adelante. Era solo un ejercicio práctico ahí para animarnos a pensar en eso. Entonces, la oración, como les dije, la persona debe aprender a orar y orar y orar mucho, mucho. El Señor nos mostró, ¿no? Orar sin cesar. Entonces, la persona que lucha con áreas de su vida, una de las cosas también que debe estar siempre haciendo es orando, hablando con Dios. ¿Y por qué leyendo? Porque Dios le va a hablar en la lectura. Yo le hablo a Dios en la oración y Dios me habla a mí a través de su palabra, iluminada por su espíritu. Y etcétera. Todo lo que sea medios de gracia que Dios ha establecido para que este creyente sea fortalecido en su ser interior para crecer en santidad. Solo no va a poder. Necesita de nosotros, necesita del cuerpo de Cristo, necesita de Dios y lo que Dios ha establecido. ¿Sí? 7. Enseñarle cómo predicarse a sí mismo. Voy a ir rápido por razones de tiempo. Solo un ejemplo práctico y rápido. El Salmo 62 es un ejemplo, entre otros, de autopredicación. Por ejemplo, dice así los primeros versículos. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Miren esos dos versículos primarios. No voy a entrar en lo siguiente porque por razones de tiempo, pero luego voy a mostrar el versículo 5 y 6. Fíjense, dice, en Dios solamente está callada mi alma, Él seguramente está en un problema, necesita paz en su corazón, ¿no? De Él viene mi salvación, seguramente está en problemas, necesita ayuda. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Fíjense, estos dos primeros versículos es como que alguien le está hablando a una audiencia, le está hablando a la gente, no está hablando a nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero el versículo 5 y 6, miren, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿A quién le está hablando ahora? ¿A la gente o se está hablando a sí mismo? Se está hablando a sí mismo, se está autopredicando. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Miren lo que decía el verso 2, no resbalaré mucho. ¿Qué dice el verso 6? No resbalaré. Porque cuando las verdades divinas que sabemos, que incluso predicamos, las estamos recordándonos a nosotros mismos, me la estoy hablando a mí mismo. ¿Se acuerdan el texto que dice, alma mía, bendice al Señor? ¿A quién le está hablando? A su alma. No, él no sabe que hay que adorar al Señor, sí, sí lo sabe, pero se lo está predicando a sí mismo. Y esto es una muy buena práctica bíblica. Necesitamos autopredicarnos, ¿cierto? Está la afirmación, en Dios solamente está callada mi alma. Hay un imperativo ahora. Sé lo que dice la Biblia, pero ahora se lo ordeno a mi alma. Sé lo que dice la Biblia, pero ahora imperativamente le digo a mi alma, alma mía, en Dios solamente reposa. Hazlo. Descansa en Dios. Imaginémonos, apliquemos este texto, un ejercicio aquí para los varones. Dice, maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y lo podríamos predicar, ¿no? Y podemos decir lo que el texto dice, pero ¿cómo sería una autopredicación? Yo lo voy a aplicar a mí. Arturo, tienes que vivir con Berenice sabiamente. Tienes que dar honor a esa mujer porque esa mujer es un vaso más frágil, Arturo. Berenice es un vaso más frágil. Y ella que Dios te dio es coheredera contigo de la gracia de la vida. Dios te la dio para caminar en esa gracia. ¿Para qué? Para que tus oraciones, Arturo, no tengan estorbo. ¿Qué estoy haciendo con ese texto? Me lo estoy auto predicando, me estoy recordando que la esposa que Dios me dio, yo debo cuidarla, vivir con ella sabiamente, tratarla como un vaso frágil, porque es coheredera de la estorbo.
Yo tengo que recordármelo. Porque a veces, si soy honesto, hermanos queridos, aquí en público, aunque quede grabado, se me olvida que ella es vaso más frágil. Se me olvida que debo darle honor. Se me olvida que debo vivir, aprender a vivir con ella de manera sabia. Se me olvida que Dios es un regalo de Dios para caminar conmigo en esta vida. Se me olvida. Se me olvida a veces cuando no la trato de esa manera, por ejemplo. Y tengo que recordármela. ¿Sí? Autopredicación es importante porque cuando estamos hablando, meditando en la palabra, Dios nos va a hablar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. No dice la palabra, no dice oír la palabra, dice oír por la palabra de Dios. En la medida que meditamos, que reflexionamos, que aprendemos de memoria, que saturamos la mente y el corazón de una persona ayudándole a eso, esa persona va a escuchar la voz de Dios. Dios le va a hablar. ¿No es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestras vidas? Los que tenemos Biblia todavía de papel, ¿no? Porque hoy día son todos digitales. Pero los que tenemos Biblias de papel, seguramente usted abre su Biblia y se la muestra aquí a los hermanos y va a tener marcas de colores, líneas, marcados, subrayados, ¿no? ¿Se acuerda cuando se hacía eso? ¿Por qué la Biblia marcada es diferente la suya a la Biblia marcada mía o la de otro? Porque mientras estamos leyendo, meditando la palabra, Dios, de manera muy especial y singular, a todos nos está hablando en la necesidad, en el enfoque que Dios quiere hablarnos. Entonces debemos enseñarle a predicarse a sí mismo porque Dios también ahí le va a hablar. Luego, enseñar a confiar en apoyarse en Cristo, ¿cierto? Porque las luchas contra el pecado es una batalla y esa persona puede confiar en Cristo a pesar de las dificultades, como Job vivió, ¿no? Cuando vivió esa cosa tan dura y difícil, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Podemos animarle a que a pesar de que luche, que batalle, que viva buscando al Señor, que se postre, que adore, porque Dios es un Dios que no miente y Dios va a obrar en su corazón. Luego le vamos a enseñar y practicar la hombría y la feminidad bíblica que glorifica a Cristo, lo que yo enseñé al principio esta mañana, mostrarles el modelo, explicarles el modelo, mostrarles lo hermoso del modelo y que esto glorifica al Señor. Y finalmente, último punto, mostrarle que finalmente nuestra única justicia es la que Cristo provee para nosotros. Porque pudiéramos caer, ellos pudieran caer, como también nosotros podemos caer, en pensar de que hemos llegado a un nivel de santidad y justicia propia tan alto que ya puedo mirar hacia abajo a todos los demás. Y creer que yo, porque cambié en aspectos de mi vida, ahora ya casi soy digno de gloria y alabanza, ¿no? Nos ponemos muy fariseos a veces. Sí, Dios nos ha cambiado, gloria a Dios por eso, pero todavía nos tiene que cambiar en otras áreas de nuestra vida. Y su justicia nunca llegará por los avances de cambio en su vida. Su justicia plena y total siempre es por la obra completa y suficiente de Cristo allá en esa cruz, ¿sí? Entonces, eso sería 10 elementos que hay que tener conciencia de ir abordando en el camino con una persona que lucha en ámbitos de su propio pecado. Fíjese que esto se puede extrapolar a diferentes aspectos de luchas en diferentes áreas de la vida. Hoy está enfocado aquí más en el ámbito de las luchas sexuales. Así que bueno, muchas gracias. Hemos concluido con el segundo tópico de este día y entiendo que vamos a tener un descanso de 10 minutos. Correcto, hermano. 10 minutos. 10 minutos y volvemos a preguntas y respuestas. Adelante, hermanos, apaguemos nuestra cámara.